Hola, hola, buenos días, bendiciones para todos. El apóstol Pablo es uno de los hombres más extraordinarios que encontramos en el Nuevo Testamento. A pesar de que no fue un hombre que caminara con Jesús durante su vida y ministerio, sí fue un hombre que Dios usó grandemente para hacer milagros y también para escribir muchas cartas. De hecho, el apóstol Pablo fue el que escribió más cartas que todos los apóstoles del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos enseña algo maravilloso en 2 Corintios capítulo 12, desde el versículo 1. Recordemos algo, es que el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios está defendiendo su apostolado. Del capítulo 10 lo vemos defendiendo su apostolado, mostrando sus credenciales como apóstol, que no eran otra cosa que todas las iglesias que había fundado, la forma en la que había expandido el evangelio del Señor Jesucristo por toda Asia, los milagros y todas las cosas en las que Dios lo usaba. ¿Y por qué está defendiendo su apostolado? Porque hay personas en la iglesia de Corintios que están poniendo en duda que el apóstol es verdadero. Entonces él tiene que defender su apostolado. Y cuando llegamos al capítulo 12, desde el versículo 1, entonces Pablo es obligado a entrar en un tema que a él no le agrada hablar, que son las visiones y revelaciones. ¿Y por qué tiene que entrar en esto a pesar de que no quiere hacerlo? Porque eso era lo que estaban enseñando los falsos maestros, los falsos profetas de este tiempo. Basaban su enseñanza en visiones, en supuestas revelaciones, en sueños, algo no muy diferente a lo que pasa hoy en día y con lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy hay mucha gente que enseña sus sueños, que habla de sus visiones, que habla de sus revelaciones y lo presentan como algo tan extraordinario, como algo tan grande, tan revolucionario. Y esto no es otra cosa que querer llamar la atención hacia sí mismo. Toda persona que basa sus enseñanzas en sueños, en visiones y en supuestas revelaciones, no está buscando otra cosa sino que gloriarse y exaltarse a sí mismo. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Lo tiene que hacer y se ve forzado a hacerlo porque es lo que están haciendo estos falsos maestros a su alrededor. Entonces dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Mira cómo comienza, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El apóstol está siendo forzado a tener que hablar acerca de esto. Y dice en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, imagínate, hace 14 años el apóstol Pablo tuvo esta visión extraordinaria del cielo, pero no había hablado nunca de ello, nunca había escrito acerca de esto. De hecho, su enseñanza no estaba basada en esta visión y revelación que había tenido. Ahora es forzado a hablar acerca de esto por lo que ya he dicho antes. Entonces dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo ni siquiera sabía cómo había sucedido esto, solo que había sucedido y había sido llevado al tercer cielo. Y dice el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo lo que vio y lo que oyó no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo interpretarlo, cómo poderlo transmitir. Fue tan extraordinario lo que vio y que de hecho no se le permitió hablar acerca de esto. Y vuelvo y repito algo, no era el tema de predicación del apóstol Pablo, porque cuando nosotros nos devolvemos un poco al capítulo 4 de 2 Corintios,
En el versículo 5 el apóstol afirma: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La predicación de Pablo estaba centrada en el Señor Jesucristo. Era una predicación cristocéntrica, como tiene que ser la predicación hoy en día. Vuelvo y repito, es muy delicado y muy peligroso este tipo de predicación que se usa mucho hoy. Visiones, sueños, revelaciones. ¿Y por qué es delicado? Porque son cosas que no podemos comprobar. ¿Cómo comprobamos si un sueño es verdad o es mentira? ¿Cómo comprobamos si una supuesta visión, si sucedió o no sucedió? No hay manera de comprobar eso. Lo único que nosotros podemos comprobar es la predicación de las Escrituras. Podemos venir a ella, si alguien está hablando de la palabra, podemos comprobarlo si vamos a las Escrituras. Pero esas visiones, sueños y revelaciones, supuestas revelaciones que tienen muchos hoy, y no sé por qué le llaman revelaciones a alguna cosa que está escrita en la palabra. Toda la revelación ya fue dada por Dios y está escrita en la palabra. Que alguien entienda algo de las Escrituras que otro no entiende, eso es una cosa muy diferente. Que Dios puede abrir nuestro entendimiento, pero no hay nuevas revelaciones hoy, no hay ninguna de esas cosas, y es muy importante que nosotros como creyentes tengamos en cuenta esto. Entonces el apóstol Pablo es forzado a hablar acerca de esto que había pasado hacía 14 años, imagínate todo el tiempo que había pasado, y él no había entrado en este tema. ¿Y por qué no había entrado en este tema? Porque no es importante, porque eso no es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros prediquemos, porque ese no es el mensaje que hemos sido enviados a llevar por todo el mundo. El mensaje, ese es la palabra del mensaje, es el Evangelio, es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, es su resurrección, es hablar de su vida, de su ministerio, de sus enseñanzas. Ese es el mensaje que hoy nosotros tenemos que expandir por todo el mundo. Y el apóstol sigue diciendo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y el versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, dice Pablo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y esa es la razón fundamental. ¿Por qué el apóstol no hablaba acerca de estas cosas? Para que la gente no pensara de él más de lo que veían o oían. Y vuelvo y te repito, todas las personas, pero todas, que centran sus enseñanzas en visiones, en sueños y en revelaciones, no están buscando otra cosa que llamar la atención de la gente hacia ellos y no hacia el Señor. Y esto es muy peligroso, mis amados. Tenemos que discernir muy bien lo que nos están enseñando, donde quiera que estemos. Hay que discernir muy bien. Si no es palabra, si no es la Biblia lo que nos están enseñando, si no es la Escritura, entonces nosotros tenemos que orar mucho, porque por ahí empezamos a desviarnos a derecha o izquierda. Eso es algo fundamental para tener en cuenta. Quería compartir contigo esta pequeña enseñanza, reflexión de las Escrituras. Es importante que nosotros estemos pensando en esto, estemos vigilando qué es lo que se enseña, qué es lo que estamos recibiendo, comprobando si lo que nos están hablando, si lo que nos están impartiendo está verdaderamente en las Escrituras, y no te dejes engañar por sueños, visiones y supuestas revelaciones. Un abrazo fuerte y bendiciones.